Ya estamos en la clase de esta semana. Hoy, como ya sabéis, vamos a ver la parte de análisis técnico, todo lo que tiene que ver con graficación, entornos de mercado, y vamos a ir haciéndolo como siempre hemos hecho. Primero, en la parte teórica, quiero explicaros cómo funciona todo y ya directamente nos vamos a por la parte práctica. Así que bueno, pues como estábamos comentando, vamos a ir primero. Tengo aquí preparada una pequeña presentación para que lo entendáis bien. Y una vez que terminemos con esto, ya nos vamos a la parte de las dudas, ya nos vamos a por la parte del análisis. Quiero mostraros aquí pues, varios ejemplos que los vamos a ir comentando y perfecto. Desde aquí lo que vamos a ir viendo paso a paso es, primero, los elementos de un gráfico, es decir, de qué está compuesto el gráfico en sí. Después ya nos vamos a ir metiendo un poquito en la parte técnica de graficación, que la graficación no es más que representar líneas en el gráfico para intentar predecir lo que pueda ser en un futuro. Y después vamos a hacer ya lo que es un análisis. Yo puedo poner 250 millones de líneas en el gráfico, pero si realmente yo no entiendo cómo funciona o qué estoy analizando, no tiene ningún sentido. Así que vamos a ver también la parte de entornos de mercado y así ya lo vamos a ir viendo todo detenidamente. Lo que vamos a ver es realmente estudiar cuáles son los elementos, como hemos dicho, vamos a ver lo que es la graficación y vamos a interpretar los entornos de mercado. Por tanto, vamos a empezar por este punto de aquí y aquí lo tenemos. Realmente esto es lo más básico del mundo, pero es bueno siempre recordarlo y verlo de todas formas. ¿Por qué? Porque realmente en este punto nosotros vemos que el gráfico está compuesto de dos partes. Lo que es el eje horizontal, que sería el tiempo, es decir, qué tiempo ha pasado desde aquí hasta aquí, ¿vale? Eso es lo que aparecería en ese punto. La segunda parte sería el eje vertical, es decir, el precio al que está cotizando, ¿vale? Ahora si queréis os explico el por qué aparece, por ejemplo, Bitcoin. Bitcoin contra Tether, Bitcoin contra Ethereum, Bitcoin contra Troy, Bitcoin, todos esos tipos de cambios y viene referenciado a este eje vertical. Siguiente parte, graficación. Vamos a ver las líneas relevantes que vamos a ir utilizando para poder predecir lo que va a ser el precio en un futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Directamente desde aquí vemos la graficación y realmente lo que quiero que os quedéis son con 4 líneas. Y lo que yo quiero que veáis desde este punto es lo siguiente. Por ejemplo, yo para hacer una graficación siempre tengo que tener en cuenta estas líneas, ¿vale? Realmente, ¿cómo las resumo yo? Yo las resumo como líneas de soporte, que se refiere a los niveles en el que precio ha marcado mínimos. Voy a volver por aquí. Es decir, el suelo del precio, cuando el precio llega a este punto y ya no baja más, esa es una línea de soporte. Entonces el precio está marcando mínimos. Yo veo ya que en ese punto el precio llega y se da la vuelta. Llega y se da la vuelta. Línea de soporte, ¿vale? Esto, si todavía no tenéis el cuaderno y apuntando aquí, ya estamos tardando, ¿vale? Ya hay que coger el cuaderno y apuntando a este tipo de dudas porque ahora lo vamos a ir viendo en la parte práctica, ¿vale? Siguiente, si ya hemos visto las líneas de soporte, que es cuando el precio marca mínimo, quiero que os quedéis con lo básico, ¿vale? Soporte, cuando el precio marca mínimos. Me da igual que al soporte le llaméis como queráis. Marca mínimos. Después, resistencia, cuando el precio marca máximo. Es decir, es como el techo. Si el soporte es el suelo, la resistencia es el techo. A partir de ahí el precio no sube más y vuelve otra vez de nuevo. Si, ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Si somos capaces de trazar una línea paralela entre soporte y resistencia, tenemos un canal. Es decir, el precio va de una zona a otra, de una zona a otra, de una zona a otra y así, ¿vale? Siguiente. Esto sería más o menos para lo que es para lo que es la parte del entorno de mercado lateral, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Directamente desde aquí vamos a ver lo que son las líneas de tendencia para lo que es el mercado, ya sea tendencia alcista o tendencia bajista. Si yo utilizo líneas de tendencia alcista, lo que realmente estoy viendo son los mínimos ascendentes. Voy a poner por aquí para que lo veáis, ¿vale? Esto se entiende mejor por aquí y ahora volvemos. Aquí. A esto es lo que me refiero con mínimos ascendentes. Si yo trazo una línea de tendencia alcista y el precio va en este punto, en este punto, en este punto, si os fijáis, va siendo mínimos, pero cada vez el mínimo es mayor. Mínimo ascendente y mínimo ascendente, ¿vale? Para que entendáis lo que es una línea de tendencia alcista. Línea de tendencia bajista, cuando el precio marca máximos decrecientes, es decir, aquí yo voy teniendo máximo, decreciente, 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 y así directamente para poder verlo, ¿vale? Esto sería el soporte cuando el precio marca mínimos,
yo miro el gráfico y yo veo que en este punto de aquí es donde hay un mínimo. Aquí yo veo que el precio a partir de ahí no cae más y ya directamente vuelve hacia arriba, ¿vale? De igual forma, resistencia, si el precio llega a la zona alta, cuando llega aquí, se da la vuelta, ¿vale? Porque es el techo de esa zona. Entonces, después tenemos un canal. Un canal pues puede ser perfectamente paralelo o puede ser un poquito inclinado. Ahora si queréis revisamos los análisis que vimos en las clases pasadas, ¿vale? Y vais a ver que hicimos referencia a esto. Cuando yo tengo un canal es cuando tengo una línea de resistencia y una línea de soporte perfectamente paralelas entre sí y el precio realmente va desde un sitio a otro, desde un sitio a otro, desde un sitio a otro, ¿vale? Y yo, por ejemplo, las líneas verticales las voy utilizando ¿para qué? Por si hay alguna noticia relevante, si hay algo importante o interesante en el precio, por ejemplo, un halving de Bitcoin, ¿vale? Pues ponemos una línea vertical para verlo. Yo esto lo utilizo mucho, por ejemplo, en Forex, es decir, en el tipo de cambio euro-dólar, neozelandés, libra, todo esto. ¿Por qué? Porque realmente si hay un tipo de interés, noticia de tipo de interés, o habla, por ejemplo, Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, los tipos de cambio entre el euro y el dólar pueden variar. Me pongo esta línea y listo, ¿vale? Pero no es meramente importante. Y más o menos esto sería una graficación completa, ¿vale? Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora y vamos a ver ahora mismo, por ejemplo, pues Bitcoin, ¿vale? Lo que vimos la semana pasada, lo que está pasando ahora y vamos a ir comentándolo todo. Directamente, ¿qué es lo que puedo ver yo en Bitcoin, ¿vale? Ahora os voy a enseñar los tipos de gráficos, los tipos de operativas, para que lo vayamos viendo tranquilamente. Yo ahora mismo estoy utilizando el gráfico de 4 horas, porque es el mío para analizar. Ahora lo explico con day trading y demás. Vamos a por la parte de soporte, resistencia y demás. Si yo pongo el gráfico de Bitcoin en esta zona, yo veo que el mínimo es este, ¿verdad? Me vengo aquí y yo digo, vale, mínimo. Aquí realmente yo tengo un soporte, ¿vale? Aquí tengo un soporte cuando el precio marca el mínimo. ¿Qué ocurre? Yo aquí tengo una resistencia, porque es cuando el precio marca el máximo. Yo me vengo aquí y hago esto, ¿vale? Aquí tengo una resistencia. Pero meramente a mí esto no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque si yo voy viendo directamente en este punto, vale, tengo un soporte y una resistencia. Si yo os pregunto aquí ahora mismo, ¿dónde compráis y dónde vendéis? Claro, compro aquí y vendo aquí. Ahora que ya ha pasado. Pero cuando está en directo, ¿qué estás haciendo o cómo lo haces? Eso es lo que quiero ver yo aquí ahora, ¿vale? Entonces, esto sería, por ejemplo, colocar un soporte y una resistencia. Un canal que sería, pues hemos dicho que una línea de soporte y de resistencia perfectamente paralelas entre sí. Por ejemplo, vengo aquí, canal paralelo, y yo puedo ver un canal en esta zona y en esta zona. Es decir, el precio de Bitcoin, por ejemplo, esto es Bitcoin contra Tether, perdona que creo que no lo había dicho. El precio se queda oscilando en esta zona y si os fijáis tengo un entorno de mercado lateral hasta que se rompe. Cuando ya se rompe, ¿qué es lo que tengo? Pues directamente yo aquí lo que tengo es una tendencia alcista, ¿vale? Con los mínimos ascendentes. Aquí tendencia alcista y tendencia bajista, por ejemplo, la puedo colocar en este punto de aquí, ¿vale? Yo aquí veo la tendencia bajista y listo. Así voy grabando yo lo que es mi análisis técnico, ¿vale? Esto es un análisis técnico muy básico y obviamente lo que quiero es que entendáis el concepto. Con esto ni mucho menos voy a saber yo operar. Eso tenedlo claro. ¿Por qué? Porque me falta todavía lo que es el entorno de mercado. Primero tengo que ver yo, ¿vale? Si yo pongo aquí todas estas cripto, pongo línea en el gráfico y realmente lo voy poniendo como he hecho ahora. ¿Vale? Esto está muy bien para esto. Pero Miguel, yo quiero entrar aquí. Estamos en este punto y Bitcoin está a 44.000. ¿Qué hago? ¿Compro, vendo? ¿Qué hago? Eso es lo que quiero explicar ahora en la segunda parte de la clase, ¿vale? Que es el entorno de mercado. Esto es la parte crucial, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente tenemos que detectar dos entornos de mercado. Os hago hincapié. Esto es una breve introducción de lo que vamos a ver este jueves a las 8 en el webinar, que tenéis por aquí el enlace para que os podáis inscribir y ya directamente ahí lo vamos a comentar. ¿Vale? Entonces, como decía, tenemos la parte de lo que es el mercado tendencial. Para yo ver si estoy en un mercado tendencial, por lo menos tengo que ver que la pendiente, me voy a quitar por aquí, que la pendiente tenga en torno a 25 grados. Es decir, que cuando yo trace mi línea de tendencia alcista, como mínimo tiene que tener 25 grados. Cuando yo trace mi línea de tendencia bajista, como mínimo tiene que tener 25 grados, ¿vale? Si no tiene 25 grados, ¿qué ocurre? Pues estamos en entorno aquí, lateral, entre 0 y 10 grados. Si el precio se mueve así, estoy en entorno lateral. Si el precio se mueve
hacia arriba o hacia abajo, estoy en entorno tendencial, ¿vale? ¿Qué es lo que estás viendo tú en este punto? Pues aquí directamente estamos viendo lo siguiente. Si os fijáis, yo tengo una zona donde el precio llega hasta aquí y se queda hasta aquí. ¿Lo veis? Yo siempre hablo de zona. ¿Por qué? Porque realmente si marcamos solo un punto, aquí no hay nada exacto. Pero si os fijáis, voy a hacer una cosa, ¿vale? Aquí, yo por ejemplo puedo poner un canal perfecto en este punto, las líneas de soporte y mis líneas de resistencia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Yo aquí tengo mi mercado lateral. Si os fijáis, si yo esto lo tiro hacia aquí, son zonas relevantes del precio anteriores. ¿Lo veis? En esta zona, el precio, si llega aquí, es una zona de soporte porque rebota. ¿Lo veis? Y cuando llega hasta aquí, si os fijáis, si la rompe, ya entra y se queda en esta zona. Entonces, aquí ahora mismo yo tengo mi canal perfectamente graficado. ¿Y ahora qué ocurre? Yo aquí puedo ver que mi pendiente es de 0 grados. Es decir, esto está 0 grados. Por ejemplo, un entorno de mercado lateral con pendiente sería esto, ¿vale? Estos son los dos tipos de canales que nos podemos encontrar. O el perfectamente paralelo, pendiente 0, o el que tiene alguna pendiente. Por ejemplo, si nos venimos aquí, podemos ir viendo que en esta zona, si os fijáis aquí, está en torno a 10 grados la pendiente. Fijaros aquí en este punto, ¿vale? En torno a 10 grados la pendiente. ¿Lo veis? ¿Qué ocurre? Mirad, lo dejo aquí y aquí podéis verlo, ¿vale? La pendiente de 10 grados. Entonces estamos en un entorno lateral, pero con una pequeña inclinación. Y aquí directamente estamos en un entorno de mercado lateral, ¿vale? Directamente se ve desde ahí y listo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Directamente desde este punto, nosotros lo que vamos viendo es lo siguiente. Entonces, ¿qué estoy viendo yo aquí? Aquí sí he puesto yo dos líneas que realmente me están ayudando a mí a ver lo que ocurre en el precio. ¿Por qué? Porque si os fijáis, en este punto de aquí, yo puedo detectar dos zonas. ¿Por qué? Porque realmente, si os fijáis en este punto, el precio cuando llega a esta zona y sale de aquí, lo normal es que llega hasta esta zona. ¿Lo veis? Para mí, mi zona primera de entrada es esta de aquí abajo, esta zona de soporte. Mi segunda zona de entrada, ¿cuál va a ser? Desde aquí en corto. Por tanto, ¿qué ocurre? Estamos en una buena zona. ¿Para qué? Para que el precio caiga en este punto de aquí. Así es como realmente vemos nosotros lo que es el entorno de mercado y directamente podemos ir viéndolo de esta parte.